Shalom amigos, Shavua Tov. Entramos en una de las semanas más significativas del calendario israelí, Yom HaZikaron, el día de recuerdo y homenaje a los caídos, seguido inmediatamente por Yom HaAtzmaut, el día de la independencia. Una semana que este año llega cargada de incertidumbre. El miércoles, cuando deberían comenzar los festejos, también vence el alto el fuego. La pregunta es: ¿habrá celebraciones en las calles como cada año o volveremos a los refugios? Todavía no lo sabemos y quizás ni siquiera lo sepamos hasta que esté ocurriendo. Mientras tanto, la tensión sigue en aumento y nosotros vamos a analizar el intercambio de amenazas entre Irán y Estados Unidos, qué sucederá si los iraníes no se presentan en las negociaciones en Pakistán y cómo impacta todo esto en Israel y la región. Y en medio de este escenario tan complejo, también hablaremos de la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, y los llamados acuerdos de Yitzhak. De todo esto y más vamos a hablar hoy, lunes 20 de abril, 3 del mes de Iyar en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos directamente a lo que sucedió en las últimas horas en uno de los puntos más sensibles del mundo, el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo anoche que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Hormuz. Según Trump, el buque intentó burlar el bloqueo y no les salió nada bien, en sus palabras. El presidente explicó que la tripulación iraní se negó a escuchar, por lo que el buque fue atacado en aguas del Golfo de Omán y en este momento se encuentra bajo custodia de la Marina estadounidense. Trump destacó que un destructor de la Armada estadounidense detuvo la embarcación abriendo un agujero en la sala de máquinas. El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, publicó imágenes del momento del incidente con la orden de detenerse y los disparos. Vamos a verlo. Motor Vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. El CENTCOM también explicó que durante 6 horas les advirtieron una y otra vez, les ordenaron evacuar la sala de máquinas y finalmente dispararon para detener el barco. Además, dijeron que este barco se dirigía a la ciudad de Bandar Abbas, en el sur de Irán, en el momento del ataque, y por eso estaba violando el bloqueo naval estadounidense. Este fin de semana, la Guardia Revolucionaria anunció que tiene el control total del estrecho de Hormuz, apenas un día después de que dijera que lo abría mientras durase el cese de fuego. Y en las últimas horas, los iraníes obligaron a al menos 2 petroleros a retroceder y retirarse de la zona. Y como era de esperarse, la reacción de Irán no tardó. El ejército advirtió que Estados Unidos cometió una violación del alto el fuego y un acto de piratería y que Irán ya respondió con ataques de drones contra barcos estadounidenses. En el mensaje que recoge la agencia iraní Tasnim, se explica que el ejército de Estados Unidos disparó para inutilizar el sistema de navegación y que soldados estadounidenses subieron a la embarcación, como veíamos en estas imágenes del CENTCOM. Y ahora sí veamos cómo están reflejando toda esta tensión los principales diarios aquí en Israel. El diario Haaretz abre su edición de hoy con un titular que contiene 2 citas. Irán, comillas, no iremos a las negociaciones,
Trump, otra vez comillas, ofrecemos a Irán un acuerdo muy justo y razonable. Después el presidente de Estados Unidos dijo también que espera que lo acepten porque si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán. Se acabó eso de ser el chico bueno. Fin de la cita. Mientras tanto, en Islamabad siguen preparando la próxima ronda de negociaciones y haciendo esfuerzos para que se realice, aunque nadie sabe si de verdad se va a llevar a cabo. La agencia de noticias Tasnim, un medio vinculado a la Guardia Revolucionaria, informó que no habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo, aunque al mismo tiempo dijo que continúa el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de los mediadores. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Bakai, dijo que su país no tiene planes de nuevas negociaciones con Estados Unidos, que violó el cese de fuego desde el comienzo, no aprende las lecciones del pasado y eso nunca lleva a buenos resultados. En medios allegados al régimen, Irán amenazó con que si se retoma la guerra, bloqueará también el estrecho de Bab el-Mandeb y atacará instalaciones petroleras en Arabia Saudita y Emiratos. En Irán creen que las declaraciones contradictorias de Trump, especialmente de las últimas horas, forman parte de una maniobra para engañarlos y volver a atacarlos por sorpresa. Mientras tanto, en Israel hay preparativos para diversos escenarios, incluyendo la reanudación de los combates o la extensión del cese de fuego. El primer ministro Netanyahu convocó anoche una consulta telefónica del gabinete reducido sobre el tema de Irán y postergó la reunión del gabinete amplio para hoy al mediodía. En Israel temen que Trump termine firmando un mal acuerdo con Teherán y algunos expertos dicen que hasta sería mejor dejar las cosas así en lugar de un mal acuerdo, así como están, porque un acuerdo sin duda tendrá que incluir el levantamiento de las sanciones contra Irán, porque de otra manera el gobierno iraní no lo va a firmar, o sea, dinero para el régimen de la República Islámica, y hablamos de mucho dinero. La posible reanudación de la guerra en Irán también, por supuesto, podría tener implicaciones para los combates en el Líbano, porque es evidente que los dos frentes están vinculados, o como dijo Trump, existe una conexión psicológica en sus palabras. Y en medio de todo esto también hay episodios que generan polémica. El ejército israelí confirmó la autenticidad de esta imagen que estamos viendo y que fue difundida ayer en redes sociales, en la que aparece un soldado israelí destruyendo a martillazos la figura de Jesucristo en una aldea cristiana del sur del Líbano. Según Yediot Aharonot, fue en la aldea de Debel, en el sector central del sur del Líbano. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró en un comunicado que estas acciones no están en línea con los valores de las fuerzas de defensa y el comportamiento esperado de los soldados. El portavoz aseguró que el incidente será investigado concienzuda y profundamente y se tomarán medidas. El Comando Norte anunció que ayudará a restaurar la estatua y volver a colocarla en su sitio original. Pero más allá de este episodio puntual, la gran preocupación sigue siendo el Frente Norte. En Canal 13 de la televisión israelí decían anoche que está claro que si se reanuda la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo mismo sucederá entre Israel y Hezbollah, que recibirá la orden desde Teherán. Y si se extiende el cese de fuego con Irán, también el alto el fuego en el Líbano tomará una forma de acuerdo más permanente y con principios más claros. Y ahí está el problema que enfrenta hoy en día el ejército israelí. No tienen claro cuáles son las reglas, qué puede hacer y qué no. Este fin de semana hemos recibido un recordatorio de algo que preferiríamos olvidar.
Lo mencionaba el analista Mati Zweig en la entrevista del viernes y les dejo aquí un enlace a la entrevista que va a aparecer en la pantalla para quienes todavía no la vieron. Hablaba de la zona de seguridad en el sur del Líbano y cómo el hecho de tener allí al ejército israelí desplegado, inmóvil, tiene un alto costo en vidas de soldados. En medio de este contexto, esta realidad vuelve a recordarse de la forma más dura. 2 reservistas israelíes caídos en el Líbano este fin de semana. Lior Porat, de 31 años, oriundo de Ashdod. Según la investigación inicial del ejército, Lidor resultó muerto por la detonación de una bomba colocada por Hezbollah cuando un vehículo de ingeniería pasó por encima. Otros 9 soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Y lamentablemente no fue el único caso. También este fin de semana resultó muerto en el sur del Líbano el suboficial en la reserva Barak Kalfon. Barak, de 48 años, originario de Adi, en el norte de Israel, trabajaba como ingeniero en Rafael, la empresa estatal de defensa de Israel. En este caso, los reservistas estaban inspeccionando un edificio en busca de armas y en ese momento estalló un artefacto. Con la muerte de estos soldados asciende a 15 el número de efectivos de las fuerzas de defensa de Israel caídos en los combates en esta guerra en el Líbano. Son 25.648 los caídos en combate que serán recordados mañana junto a 5.313 víctimas de atentados terroristas. Y allí vemos las tapas de los diarios de hoy. A la derecha tenemos la primera plana del diario Ma'ariv y una imagen de uno de los tantos cementerios militares del país. El encabezado dice: Día de recuerdo de los caídos en las guerras de Israel y las víctimas de actos terroristas. El titular señala la memoria y la conmemoración, y en el centro el diario Israel Hayom encabeza diciendo la última foto, y trae las imágenes de soldados caídos desde el 7 de octubre de 2023, sus nombres y edad, 18, 19 y 20 años. Cuando las tragedias tienen nombre y rostro, dejan de ser números y se vuelven imposibles de ignorar. Y vuelvo entonces a la imagen porque el titular de Israel Hayom dice: mirar sus rostros y recordar. A la izquierda tenemos el diario Yediot Aharonot, que encabeza la primera plana recordando que esta noche a las 8 de la noche sonará una sirena durante 1 minuto en memoria de los caídos. Y también una foto de Yael Boni, hoy sola en el mismo patio donde le tomaron esa otra fotografía más pequeña junto a su hija Naamá cuando tenía 12 años. Naamá decía que su misión en el servicio militar era salvar vidas y eso fue lo que hizo el 7 de octubre de 2023 hasta que la mataron. A su madre, dice el diario, solo le quedan las fotografías y mucha añoranza. Y como cada año en Israel, el duelo da paso casi sin transición a la celebración, Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia. Y este año hay un invitado muy especial. El presidente argentino Javier Milei, que llegó ayer a Israel, visitó el Muro de los Lamentos y se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Allí vemos algunas de las primeras imágenes de esta visita y ahora vamos a ver su encuentro con el primer ministro de Israel. Estamos abriendo vuelos directos. Ahora esto, sabes, has acercado a nuestra gente. Ahora los estamos acercando aún más. No estamos acortando la distancia entre Buenos Aires y Jerusalén, pero sí estamos acortando el tiempo de viaje.
Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní. No solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el dolor. La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a la AMIA y la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán, según pudo determinar la justicia argentina, y al día de hoy aún pedimos justicia. Reiteramos nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan. Ambos firmaron los acuerdos de Isaac o Itzhak en un nuevo marco estratégico destinado a reforzar la cooperación bilateral y ampliar las alianzas de Israel con Argentina y otros países en América Latina. También firmaron memorandos de entendimiento en áreas como la inteligencia artificial y el transporte aéreo, y en este punto anunciaron vuelos directos entre Israel y Argentina a partir de noviembre de este año. Anoche, el presidente argentino participó en la grabación del ensayo del acto central del Día de la Independencia en Jerusalén. Allí va a encender una antorcha y de pronto lo sorprendieron con la canción Libre que cantó en su campaña electoral y rápidamente se sumó al espectáculo y se puso a cantar. No podemos compartir esas imágenes precisamente porque tienen música y para eso hace falta los derechos. Nosotros vamos a seguir pendientes de esta visita y de cómo la refleja la prensa israelí y, por supuesto, de toda la información. Y así llegamos al final de esta edición en una semana que combina memoria, identidad y una vez más incertidumbre. Israel se prepara para recordar a sus caídos mientras al mismo tiempo intenta mirar hacia adelante en un contexto regional que sigue siendo extremadamente volátil. Estaremos muy atentos a cómo evolucionan las negociaciones, si las hay, a la situación en el norte y, por supuesto, a cómo se vivirá lo que se suele llamar la semana más israelí del año en estas circunstancias tan particulares. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.